Sien- siendo, siendo las 4:06, damos inicio a la sesión del día de hoy, 24 de febrero del 2026, sesión ordinaria. Muy buenas tardes para las concejalas, los concejales, quienes nos ven a través de las redes sociales, la secretaria del consejo, quienes se encuentran en el recinto del consejo, y al doctor Marlon Villa Cardona, personero del municipio de Concordia, Antioquia, y su secretaria Natalia Vélez Montoya. Continúe, secretaria, con el orden del día. Buenas tardes para todos los honorables concejales, para el personero el doctor Marlon Villa Cardona, para su secretaria Natalia Vélez, para quienes nos acompañan en el recinto y a quienes nos ven a través de las redes sociales. Orden del día 24 de febrero de 2026, sesión ordinaria. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, himno nacional de la República de Colombia. Cuarto, intervención del doctor Marlon Villa Cardona, personero del municipio de Concordia, Antioquia. Quinto, proposiciones y asuntos varios. Sexto, himno de Concordia. Continúe, secretaria. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Luis Ernest Agudelo Dávila. Buenas tardes para todos, presente secretaria. Alirio de Jesús Betancourt Tobón. Ángela María Cardona Hurtado. Buenas tardes para todos, presente. Juliana Correa Gómez. Buenas tardes para todos, presente. Alfredo de Jesús Correa Palacio. Presente. Daniel Fernando Dávila Cuartas. Presente. John Steven Flores García. Buenas tardes para todos, presente. Antonio José Hoyo Zapata. Buenas tardes, presente. Gustavo Antonio Molinas Prilla. Buenas tardes para todos, presente. Gustavo Andrés Restrepo Vélez. Buenas tardes para todos, presente. Carlos Eduardo Rúa Zapata. Buenas tardes, presente. Juan Gabriel Ruiz Zapata. Presente. Diomedes Giovanni Vargas Restrepo. Buenas tardes para todos, presente. Antes de continuar, para que incluya el concejal Alirio. Habiendo quórum para deliberar y decidir, declaro abierta la sesión del día de hoy. Continúe, secretaria. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. Pongo en consideración el orden del día. Sigue en consideración. Aprueban, honorables concejales. Es aprobada por unanimidad, señor presidente. Continúe, secretaria. Tercero, himno nacional de la República de Colombia.
Continúe, secretaria. Cuarto, intervención del doctor Marlon Villa Cardona, personero del municipio de Concordia, Antioquia. Tiene la palabra el doctor Marlon Villa Cardona, personero del municipio de Concordia, Antioquia. Tiene 45 minutos y posteriormente, si necesita más tiempo, esta mesa directiva mirará si le da otro tiempo adicional. Bien pueda con el uso de la palabra. Claro que sí, señor presidente. Un saludo muy especial para usted, para el vicepresidente primero, el concejal Gustavo Andrés Restrepo, para el vicepresidente segundo, el concejal Gustavo Molina Esprilla, para todos y cada uno de los concejales y concejalas que nos acompañan en la tarde de hoy, para la secretaria del consejo, para mi secretaria Natalia Vélez, para las personas que nos acompañan de manera presencial en el recinto y quienes nos ven a través de las redes sociales. Es un placer para mí estar en este espacio, señor presidente, y sea este el espacio para pedirle que para hacer la discusión un poquitico más dialógica y darles la posibilidad de que en la medida que vayamos avanzando con la intervención se pudieran realizar también las preguntas por parte de los concejales, como para que no perdamos el hilo conductor del momento en el que estamos, ¿cierto? Si a bien lo tienen, entonces realizar las preguntas a medida que vamos avanzando la presentación. Comienzo entonces con el tema. Yo creo que siempre hacemos una verificación desde la personería o con lo que hicimos el año pasado con respecto a las atenciones. Este año quiero cambiarlo un poco, sobre todo para detenerme en asuntos que son de vital importancia, pero que a veces pierden el foco dentro de la personería. Iniciaría entonces con la mesa de participación efectiva de víctimas, que es uno de los puntos importantes de la personería, de las diferentes personerías. Entender que las personerías municipales tienen a su cargo la Secretaría Técnica de las mesas de participación efectiva de víctimas. En este momento estamos con una mesa de participación efectiva cuyo periodo es 2024-2027. Ya vamos avanzados con este tema. Inicialmente pues yo lo tomé en 2025 y voy a hablar un poco sobre los avances y lo que hemos podido desarrollar desde la personería. Tener en cuenta que nosotros tenemos en la actualidad una mesa integrada por 11 personas, 11 representantes, diferentes hechos victimizantes y diferentes enfoques diferenciales. Estas personas lo que hacen es darle voz a aquellas víctimas, a este número de víctimas 3.000 y pico que tiene el municipio. Son los encargados de poner en la agenda los temas de víctimas y tener esa interlocución directa con la administración municipal. El año pasado, en 2025, tuvimos 6 reuniones. De esas 6 reuniones fueron 6 ordinarias. La mesa se reúne conforme a su plan de trabajo. Desde allí se planteó 6 reuniones ordinarias y las extraordinarias que se presentaran. No tuvimos extraordinarias. En ellas tuvimos temas importantes como lo fue la elección de los representantes al Comité de Justicia Transicional. Los representantes pasaron de ser 2 a ser 6 representantes. Ellos van a tener un asiento en el Comité de Justicia Transicional, que es donde se reúnen los diferentes secretarios de despacho, la unidad de víctimas, la unidad de reparación y todas estas instancias a fin de poder definir y sobre todo traer todo lo que tiene que ver con los derechos de esta población tan importante para el municipio y para el país. La segunda reunión tuvimos una capacitación por parte de la personería donde hablamos un poco sobre la participación efectiva. La idea es formar a estas personas para que efectivamente puedan cumplir su rol de manera adecuada. Tuvimos una capacitación con la Defensoría del Pueblo en ruta de líderes y lideresas, que también hicimos extensivo la invitación para ustedes como concejales. Tuvimos elección de nuevo coordinador de la mesa por la renuncia presentada por la coordinadora anterior y verificamos el plan de trabajo. La idea era que en el plan de trabajo tuvieran intervención e injerencia estos representantes de mesa. La idea no es que el personero se siente y le diga a la mesa de víctimas qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, sino que efectivamente ellos se puedan empoderar de su espacio y que la mesa pueda funcionar con o sin intervención del personero. Pese a que nosotros cumplimos con esa secretaría técnica, la mesa debe pervivir independientemente de que esté o no el personero, de que tenga o no voluntad del personero de participar en ella.
Asimismo, hicimos un cambio con respecto a la conmemoración de los derechos humanos, más allá de sentarnos a hacer una misa, sentarnos a hacer un acto simbólico. Lo que hicimos fue, atendiendo a los recursos que efectivamente nos proporcionó la administración municipal, hicimos un desplazamiento desde aquí del municipio hasta la ciudad de Medellín y visitamos la Casa Museo de la Memoria, donde las víctimas pudieron hacer donde pudieron tener esa injerencia con respecto a lo que es la Casa Museo y todo lo que representa para las víctimas, no solamente del municipio de Medellín, sino del área metropolitana y de toda Antioquia, porque realmente es un gran avance con respecto a los derechos que tienen las víctimas. Desde la mesa entonces tuvimos esas 6 sesiones, pero adicional a ello tuvimos 7 reuniones de Comité de Justicia Transicional. De esas tuvimos un subcomité, 4 reuniones ordinarias y 2 extraordinarias. Estas reuniones, como les digo, son el espacio de interlocución entre la administración municipal y nuestra población víctima. Desde allí lo que se hace es precisamente solicitar los recursos para el ejercicio de la revisión que deben realizar la población víctima con respecto a la política pública de víctimas, pero también se proyectan presupuestos y también se hace como toda la revisión para que se pueda hacer transversal el tema víctima en los diferentes elementos y espacios que tiene la administración municipal con respecto a esta importante población. Desde la personería que hicimos o que logramos fortalecer el tema de la organización en el archivo físico y digital con respecto a la mesa que tenía ciertas dificultades, el tema de la imagen corporativa, el logo, lema, membrete, que ya enseguida se los voy a mostrar, mayor discusión en el tiempo de las sesiones, ¿cierto? Les estamos dando el espacio desde la personería, hacemos el cierre efectivamente de nuestra oficina, pero precisamente para dedicarnos a esta población tan importante. La capacitación, defensoría, personería, la idea es pues que ellos no se cansen solamente con el discurso del personero, sino que también podamos tener otros actores, como lo es precisamente la defensoría. La idea para este año también es vincular otros actores importantes como la unidad de víctimas, como la mesa departamental de víctimas. La idea es que podamos organizar todo ese tema y todo ese plan de capacitación. Necesitamos que efectivamente la población víctima participe, que sea escuchada y que realmente los procesos se puedan transversalizar. Tuvimos el acompañamiento para realizar el plan de trabajo y el reglamento interno. Como les decía, esto no es un tema que el personero se siente y le diga a la mesa qué es lo que tiene que hacer, sino que verdaderamente ellos tomen voz y voto. Enhorabuena y precisamente con base en ese impulso y en ese empoderamiento que estamos gestionando desde la mesa de participación efectiva, se propuso a la alcaldesa en el último Comité de Justicia Transicional ser sede precisamente de un encuentro subregional, subregión suroeste, de las mesas de participación efectiva que tuvimos el día sábado en nuestro municipio. Desde allí entonces, como les decía, es muy importante que se empoderen, ellos se empoderaron, precisamente hicieron la solicitud, presentaron presupuestos y pudimos hacerlo efectivo el sábado pasado. Aquí estuvieron reunidos diferentes actores de las mesas, un coordinador y un representante de cada uno de los municipios de esta subregión suroeste. Entonces, verdaderamente podemos encontrar un avance significativo con este tema y con lo que esperamos encontrar. Tuvimos el apoyo compensatorio tanto en el Comité de Justicia Transicional como en las sesiones de la mesa. Es importante entender que ese apoyo compensatorio es un dinero que se le entrega a cada una de esas víctimas por venir a sesionar, atendiendo a que ellos lo realizan de forma gratuita, lo realizan completamente ad honorem, pero entonces tienen que dejar de elaborar un día precisamente para dedicarse a eso. Lo que busca precisamente la política pública de víctimas es tratar de compensar, como su nombre lo indica, apoyo compensatorio, trata de compensar ese día de trabajo para que se pueda dedicar a este tema transversal, al tema de víctimas. Tuvimos el proporcionamiento por parte de la administración municipal de los refrigerios, la logística y el transporte para esa mesa de víctimas. Con ello efectivamente se cumple con lo que dice la ley 1801, la ley 1448
en lo que respecta a las víctimas y a las prerrogativas que a estas le corresponde. La administración municipal ha venido proporcionando todos y cada uno de los espacios, los escenarios y sobre todo las plataformas para que se pueda hacer una participación y que esa participación sea efectiva. A lo largo del año y con respecto a lo que tiene que ver con transportes y apoyo compensatorio, se entregaron 8.100.125 pesos a esta población víctimas por el apoyo compensatorio y el transporte. Como les decía ahorita, con respecto a ese empoderamiento también es importante que tengamos y que le demos una cara a esa mesa de víctimas. Este fue el lema que se propuso y que efectivamente se aceptó para nuestra mesa de participación efectiva del municipio de Concordia. Participar para sanar, construir y avanzar. El logo de nuestra mesa municipal de víctimas y el membrete que se desarrolló. Todo esto en una solicitud que se le realizó y se le elevó a la administración municipal, que efectivamente fue atendida y que ya hoy tenemos una cara visible. Yo creo que es importante que cuando se entreguen los diferentes oficios a la administración municipal también sepan de dónde vienen y que podamos empezar a posicionar esta mesa de víctimas. Como les decía, desde el tema de la participación con las víctimas hemos estado haciendo acompañamientos, pero también tenemos otra arista con respecto a las víctimas, que es precisamente las declaraciones para la inclusión en el registro único de víctimas. La personería, la defensoría, la procuraduría son los encargados precisamente de tomar las declaraciones a la población víctima para que la unidad ya determine si se incluye o no en el registro único. En el año 2025 se recibieron 31 declaraciones de víctimas en el municipio. Separándolo, desglosándolo por hecho victimizante, tenemos una por amenaza, desplazamiento forzado 19 y por homicidio masacre 11. Es importante entender que hemos venido aumentando el número de las declaraciones tomadas, pero también atendiendo a la ley 2421 del 2024, que amplió precisamente la posibilidad de que las víctimas puedan realizar la declaración. No sé si de pronto habían escuchado, pero después de que sucede el hecho victimizante, el desplazamiento, la amenaza, el homicidio de ese familiar, la persona tenía 2 años para acercarse a la personería y declarar. Con esa modificación que introduce la ley 2421 del 2024, lo que se hace es ampliar nuevamente el espacio y las personas que sufrieron un hecho victimizante desde 1985 hasta hoy pueden declarar. ¿Hasta cuándo? Hasta el 22 de agosto del 2026. Pueden declarar, pueden acercarse a la personería y allí le tomamos la declaración. Por eso también el cambio vertiginoso con respecto a la toma de declaraciones. Pasamos de tener pocas a tener 31 declaraciones. En el año 2024 también se tomaron bastantes y seguramente se va a mantener hasta agosto de este 2026. De aquí en adelante y después de agosto de 2026, las personas se podrán acercar, pero única y exclusivamente por hechos victimizantes que ocurran dentro de los 3 años anteriores. No es que no puedan declarar, sí pueden declarar, pero únicamente circunscrito a los últimos 3 años. Con respecto al lugar de los hechos, y es importante que lo tengan en cuenta, tenemos 2 declaraciones de Andes, 16 declaraciones de Concordia, 2 declaraciones de San Carlos, como los elementos pues, más importantes y significativos. De resto, si ven, tenemos muchas más declaraciones, pero de a una por cada uno de esos municipios. Pero Concordia sigue siendo epicentro de estos hechos victimizantes, aquí se siguen presentando y aquí siguen declarando. Es así como entonces en el 2025 recibimos 6 declaraciones, o mejor, se presentaron 6 hechos victimizantes que fueron declarados en el municipio. Del 2000, como les digo, desde el 85 hasta hoy se puede declarar. Del 2000 presentaron 4 declaraciones, 2024 presentaron 3, 2001 presentaron 3, 2021 2, 2019 2, 1999 2 y de ahí en adelante pues un hecho victimizante, pero si revisan tenemos hechos victimizantes hasta de 1991, personas que no se habían acercado, que no habían declarado, que habían tenido miedo para realizarlo. Hoy se están acercando y hoy tienen esa posibilidad de que se les declare como víctimas del conflicto armado y que puedan acceder a esa indemnización. Ya con el tema de los lugares también y concatenado con el tema del municipio, tenemos 29 hechos
o 29 declaraciones por Antioquia, una por Cauca y otra por Tolima, sobre todo atendiendo a los andariegos y personas que no son de acá, pero que efectivamente vienen de otros municipios y que con toda la dinámica del café se han acercado, encuentran este como su asiento principal y han venido recibiendo las declaraciones. Concatenado al tema de las declaraciones de víctimas, tenemos que cuando el hecho se presenta dentro de los 3 meses siguientes, se puede solicitar una ayuda humanitaria inmediata. En el año 2025 entregamos esa ayuda humanitaria inmediata la entrega la administración municipal y lo que busca precisamente es que esa persona que se acabó de desplazar, por ejemplo, pueda sufragar, por lo menos dentro de esos 3 meses, todo el tema de la alimentación, todo el tema de aseo, todo el tema de asistencia médica, psicológica y demás. Es una solicitud que nosotros después de que tomamos la declaración le remitimos a la administración municipal y ya ellos se encargan de proporcionar y sufragar todos estos elementos, por lo menos mientras la unidad toma una determinación de si se incluye o no a las víctimas del conflicto. Tenemos entonces todo el tema de la mesa de víctimas, continuamos con las declaraciones de víctimas y seguimos con el tema de las diligencias que atiende la personería. Como les digo, es importante entender que la personería no solamente está en el espacio físico, en la oficina, atendiendo a las personas de la población por el tema de tutelas de salud, derechos de petición y demás, sino que tenemos asiento en otros espacios importantes. En el marco de ello, entonces, atendemos diferentes diligencias. Tenemos por juzgados, asistimos a 4 audiencias. El año anterior puede ser de control de garantías o de conocimiento. La personería tiene un asiento precisamente dentro de los procesos penales y dentro de los diferentes procesos civiles y demás. Y ocupamos este espacio en atención precisamente al caso en concreto, pero también a la solicitud que nos realice una de las partes del proceso. Con respecto a la policía, hacemos diferentes acompañamientos, a SIGIN, por ejemplo, con el tema de reconocimiento en banco de imágenes, ¿cierto? Una persona que quiere ser testigo dentro de un proceso, quiere reconocer a alguien, acompañamos esa diligencia con el objetivo de que la persona que está rindiendo esa declaración no sea coaccionada, que efectivamente se preste la realidad con lo que está rindiendo y acompañar específicamente a esa persona con respecto a los derechos que le asisten. Acompañamos destrucción de estupefacientes, ¿sí? La idea es acompañar esas incautaciones que realiza la policía de marihuana, cocaína, etcétera, etcétera, que efectivamente se ponen a disposición de un fiscal. Hay que destruirla, acompañamos desde la personería ese espacio precisamente para evitar que esas drogas, esos estupefacientes lleguen a espacios diferentes a donde tienen que estar, que es precisamente destruidos. Hacemos visita al centro de detención transitoria de la estación de policía, ya lo habíamos comentado el año pasado con respecto a las diferentes visitas que hacemos para verificar en qué estado se encuentran, cómo es el tema de la alimentación, el hacinamiento, el tema de todo lo que tiene que ver con transporte, todo lo que tiene que ver con traslados de estos detenidos. Desde la personería hacemos la verificación. Acompañamos una audiencia de comisaría. La idea es que este año le apuntemos a aumentar mucho más. Desde la personería hemos tratado de enfocarnos bastante tanto en comisaría como en inspección, porque si bien en los juzgados las personas cuentan con un abogado, sea de oficio o sea efectivamente contractual, en la comisaría y en la inspección no. Entonces, lo que queremos hacer es precisamente dotar de garantías esta situación. Si bien no acompañamos diferentes audiencias, solamente acompañamos una por solicitud que nos realizara una de las personas inmersas, sí realizamos temas, yo creo que muy importantes y más transversales, con respecto a las diferentes diligencias que adelanta la comisaría. En el marco de ello, entonces, todo lo que tiene que ver con la ruta de atención a la violencia contra la mujer, que hicimos precisamente la capacitación a todo el personal de la administración municipal, precisamente para saber cómo actuar, dónde dirigir cada uno de esos espacios y escenarios. Si bien la ruta de atención es de la administración municipal, tratamos de aterrizarla desde la personería, también para darle la importancia que tiene y sobre todo para dejar claridad de los diferentes actores. No solamente tiene que saber en el marco de un tema de violencia
cómo se debe atender la comisaría, cómo le va a atender la inspección, sino la señora que atiende aquí los servicios generales, porque se le acercó una persona de la calle y le preguntó, tengo esta dificultad. Asimismo, los diferentes actores en el CISBEN, por lo menos que sepamos dirigir y que sepamos llevar a esta persona para que se le atienda de la mejor manera. Con las diferentes preventivas que realizamos a la comisaría, dejamos claridad con respecto a la atención a los adultos mayores, que efectivamente es del resorte de la comisaría y que desde allí se le va a garantizar los derechos. La atención en materia de los novios, precisamente, que era un tema álgido con respecto a la atención, si correspondía o no correspondía, quedó claridad precisamente con la atención y el acompañamiento que realizó precisamente la personería. Asimismo, con los familiares, incluso familiares que no viven y no conviven bajo el mismo techo. El tema de los hermanos, que hoy ya está perfectamente decantado y que en algún momento tuvo esa dificultad, precisamente en vela y garantía de lo que representa el núcleo familiar y lo que debe representar desde el 44 de la Constitución. Asimismo, con respecto a la inspección, acompañamos 11 audiencias, pero yo creo que lo más importante y significativo es que adelantamos y organizamos un formato para las querellas, para precisamente dejar claridad de cuál es la ruta y efectivamente generar trazabilidad de las diferentes solicitudes que se presentan ante la inspección. Entendemos y siempre se había presentado situaciones con respecto, es que yo me acerqué a la inspección, es que no me dieron cuidado, es que ya pasó el tiempo, es que hoy operó la caducidad, entonces ya no me pueden ayudar. Precisamente con base en eso, generamos un formato de querella que hoy la persona se acerca y radica en archivo y desde ahí empieza a contar todo el término y toda la determinación que tiene que dar la inspección municipal. Con ello lo que buscamos es que la persona tenga soportes, trazabilidad, pero que también tenga una respuesta respecto de su conflicto de convivencia generado en la inspección. Tenemos límites de competencia, yo creo que era bastante complejo acudir a la inspección porque se encontraba uno con temas que no eran del resorte de la inspección, pero que efectivamente estaba tramitando. Y desde la personería tenemos que dar garantía a los diferentes ciudadanos, pero también tenemos que hacer cumplir la norma y tenemos que velar porque los funcionarios no se extralimiten. En el marco de ello, dejamos claridad que el tema de los arrendamientos no es del resorte de la inspección y es muy importante que esa situación se tenga en cuenta. El tema de las letras de cambio, el tema de los ejecutivos, el tema de los dineros que se adeudan no es de resorte de la inspección y sobre todo es importante que se tenga en cuenta porque en el marco de la colaboración al ciudadano a veces se atendía, pero eso también implica una extralimitación a las funciones del inspector que puede conllevar precisamente un asunto disciplinario. En el marco de eso se hizo pues como toda el acompañamiento, todo el tema preventivo y hoy ya es un tema superado. Asimismo, atendimos y acompañamos 146 reuniones de diferente raigambre, lo que tiene que ver con consejos de seguridad, lo que tiene que ver con los diferentes comités de convivencia, lo que tiene que ver con el COBE, etcétera, etcétera, buscando precisamente tener la participación dentro de ellos y precisamente fungir como el Ministerio Público. Yo creo que los que han acompañado las diferentes reuniones en las que he estado como personero, soy un personero bastante activo y dinámico, en las diferentes reuniones en las que estoy siempre trato de poner de presente la perspectiva desde el Ministerio Público y sobre todo porque lo que nos encargan al Ministerio Público es precisamente velar y garantizar los derechos de la comunidad, es precisamente poner de presente el interés público y en el marco de ello también entonces hemos tratado de visibilizar a la población. Con respecto, ahora sí, a la atención al usuario y la caracterización, que este es el tema con el que siempre iniciamos, pero que hoy quise dejar al final, precisamente para que le diéramos importancia a otros espacios y escenarios. En la personería, desde la oficina, atendimos el año pasado 1.417 usuarios. De estos 1.417 usuarios, lo podemos dividir en asesorías, donde la persona se acerca, lo orientamos, le damos información y le decimos a dónde puede acudir o cómo puede operar con
con respecto a su caso en particular, pero también tuvimos 1.242 acciones que sí nos implican un despliegue en el que se tiene que realizar una acción, en el que se realiza un oficio o que se genera una intervención efectiva que genera un despliegue por parte de nuestra entidad. Es así como entonces el 12.35% de las atenciones fueron asesorías y el 87.65% son acciones. Eso implica que también, ustedes lo han visto, tenemos bastante público, atendemos bastante público, pero también se ve bastante colapsado el asunto en ciertos momentos, atendiendo precisamente a que si revisan y verifican, por ejemplo, tenemos 1.242 acciones, de las cuales muchas de esas son precisamente acciones de tutela, derechos de petición y demás, que implican una dedicación importante. En el marco de ello, entonces, tuvimos para el primer semestre 719 atenciones, que equivalen al 50.7% de la atención general de todo el año, siendo el mes de enero el mes en el que más atendimos, 146 usuarios, y de ahí en adelante pues empezamos como toda la atención, siendo mayo y febrero los meses de mayor atención. En el segundo semestre, que representa el 49.3%, 698 atenciones, 192 el mes de julio y el mes de agosto y septiembre son los que siguen con respecto a esta atención. Tenemos con respecto a las acciones, tuvimos 1.242 acciones desplegadas y entonces ustedes me preguntarán qué son esas acciones que se desplegaron, que se hicieron dentro de la personería. Dentro de ellas las 31 declaraciones de víctimas de las que hablamos hace un rato. Realizamos 5 impugnaciones, 76 incidentes de desacato. Estos incidentes de desacato que son precisamente la respuesta a las acciones de tutela. Cuando una tutela no es cumplida, se tiene que realizar un incidente de desacato para precisamente hacer cumplir esa orden judicial. Recibimos dos quejas de la policía que efectivamente tramitamos y remitimos a control interno disciplinario de la policía. 51 peticiones varias a diferentes entidades, Bancolombia, la misma ESCO, al hospital, entre otras. Realizamos un recurso, ese recurso precisamente una persona que sufrió una merma de la capacidad laboral dentro de un accidente laboral, no estuvo de acuerdo con el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral porque no le daba para pensionarse, le realizamos ese recurso y hoy efectivamente está en Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Realizamos 235 acciones de tutela el año inmediatamente anterior y como gestiona la personería realizamos 841 acciones. Allí enseguida desglosamos un poco todo el tema de gestión de personería porque incluye diferentes elementos, pero es importante que es una de las acciones que más ejecutamos dentro de nuestra entidad. Siendo entonces esa dentro del top 3, la gestión personería, la de más atención, 841, tutela como segunda, 235, y los incidentes de desacato que fueron 76. Si ustedes hacen la revisión, enseguida lo conversamos un poco con respecto a los temas de salud, pero en el marco de eso, siendo entonces la gestión personería 68% de las acciones desplegadas y el 19% representado precisamente por las acciones de tutela. Como acciones relevantes y precisamente en este espacio es que quiero que nos detengamos, se realizaron 791 solicitudes de salud. Esas solicitudes de salud son precisamente para que se asigne la cita médica, para que se entregue el medicamento, para que la persona reciba su cirugía, los paraclínicos, etcétera, etcétera. Y representa el 63.6% de las atenciones en cuanto a acciones se refiere. Asimismo, en lo que se denominaba gestión personería, tenemos las solicitudes a salud, el tema del mecanismo de búsqueda urgente, que es cuando una persona se desaparece y pide la colaboración de la personería para que lo ayuden a buscar, el tema de los amparos de pobreza y los otros, que son las diferentes intervenciones que hacemos a comisaría, a inspección, a cualquiera de las secretarías, al mismo hospital, a la ESCO,
a alguna entidad por fuera, la gobernación, etcétera, etcétera. Desde allí entonces, como gestiona la personería, estarían solicitudes de salud, mecanismos de búsqueda, amparo de pobreza y los otros. Esos son los 841 ítems de los que habíamos hablado hace poco, representando 6 mecanismos de búsqueda, 6 de estas personas que levantaron la mano y dijeron: personería, tengo un familiar perdido, necesito ayuda y colaboración. Activamos esos mecanismos de búsqueda que se remiten al juzgado y a la fiscalía para que inicien todas las acciones. Amparos de pobreza, y en este espacio específico sí me quiero detener porque los amparos de pobreza aquí habían sido bastante mal utilizados y tratamos de regularizarlos, y precisamente tratamos de ayudarle a todos, a los abogados precisamente que reciben esos amparos de pobreza, a las personas a las que efectivamente se benefician con ello, y a todos y cada uno de los actores de este espacio. ¿Cómo lo hicimos? Los amparos de pobreza son esos abogados que les asigna el juzgado a las personas que no tienen con qué sufragarlo. Pero en el marco de eso, aquí se realizaban solicitudes de amparo de pobreza, y todavía incluso desde el juzgado se remiten a la personería solicitudes para amparos de pobreza que realmente no tienen razón de ser. Seguramente el concejal Carlos Rúa nos podrá decir con respecto a ese tema que es bastante complejo que se asigne un amparo de pobreza cuando efectivamente no hay caso. ¿Qué teníamos? Diferentes solicitudes de amparos de pobreza, se asignaba el abogado, pero con posterioridad la persona no cumplía con la documentación. La persona no tenía caso que ejecutar o que desplegar porque la acción ya había prescrito, porque ya no había lugar a ejercerlo, porque el ejecutivo efectivamente dentro del título valor ya estaba prescrito y se tornaba como una obligación natural. Todas esas situaciones enmarcaban un montón de dificultades, amparos de pobreza que atiborraban los despachos judiciales para que en últimas, después de un año, se terminara cerrando, se terminara archivando y ahora sí exonerando a ese abogado del proceso judicial. ¿Qué hemos hecho desde la personería? Hemos tratado, uno, cuando son pretensiones pecuniarias, el Código General del Proceso es claro. Si son pretensiones pecuniarias, le corresponde a la persona contratar su abogado. Lo que busca es cobrar un dinero. Ese dinero lo tiene que cobrar a través de un abogado contractual. También atendiendo a qué, pues efectivamente los abogados necesitan tener negocios para precisamente solventar y subsistir sus necesidades. Es importante que con esa situación pues se acuda al abogado contractual. ¿Con qué podemos realizar amparos de pobreza? Con esas personas, por ejemplo, que lo que buscan es divorciarse. Allí habría la posibilidad. Pero también es importante que para realizar ese amparo de pobreza lo que hacemos es precisamente solicitarle a la persona el registro civil de matrimonio. Porque es que, ¿qué nos sucedía? Se le solicitaba el amparo de pobreza, se asignaba al abogado, el abogado se comunicaba con la persona y le decía: necesitamos el registro civil de matrimonio para poder presentar la demanda. La persona nunca llevaba el registro civil de matrimonio. Con ello entonces el proceso se quedaba allí un año, el abogado pida el registro civil de defunción y al año se terminaba exonerando al abogado de esa obligación de tramitar el proceso, pero asimismo archivando el proceso porque no había habido actividad. En el marco de ello, lo que tratamos es precisamente de asesorar a esa persona, que esa persona efectivamente nos lleve como la documentación que puede soportar esa demanda y desde allí efectivamente hacemos la solicitud de amparo de pobreza. Con ello lo que hacemos es evitar precisamente que la persona pierda tiempo y esfuerzos, como nos sucedió con una usuaria que se le tramitó un amparo de pobreza para el divorcio, efectivamente se divorció y cuando iba a ser el tema de la liquidación de la sociedad, primero se le requirió el tema de declarar esa propiedad que efectivamente tenía con su expareja y que no estaba legalizada. Al momento de tratar de legalizar, nunca pudieron conseguir la documentación y nunca se pudo
terminar de organizar ese asunto en específico. Entonces buscamos efectivamente no convertirnos en un límite, sino precisamente tratar de materializar el tema de la justicia y que la persona efectivamente pueda acceder de la mejor manera a estos espacios y sobre todo que no sea de una forma indiscriminada y restricta. Es que hay una persona que tiene una dificultad, un tema de responsabilidad civil extracontractual, por ejemplo, donde el término de prescripción es de 10 años, pero es que aparece después de 15 todavía queriendo hacer esa solicitud. Una persona que tiene ubicado allí un invasor en su terreno, pero ese invasor ya lleva 20 años en su inmueble. Entonces no es que lo haya perdido, no es que se genere esa posibilidad, pero sí tenemos que hacer cierta diligencia o cierta revisión con respecto a qué se asigna y cómo se asigna, porque usted puede contratar a un abogado, puede lucharlo y demás, pero no puede valerse de las herramientas que presta precisamente el aparato de justicia para simplemente librar batallas a las que realmente no existe lugar. Con respecto a las acciones de tutela, como les decía, es el segundo foco de atención más grande de la personería, 18.9% con las 235 atenciones, y ya cada uno de los elementos que fueron esbozados con anterioridad en la diapositiva anterior. Con respecto a las asesorías, tenemos 175 asesorías en administrativo, civil, salud, penal, familia, comercial, víctimas y laboral, siendo las de mayor atención en la personería el tema administrativo con respecto a las consultas por la administración municipal y las diferentes entidades y actores, el tema civil con 46 atenciones y familia con 24. ¿Cuánto tenemos? Con respecto a la caracterización de la población, hemos tratado de organizar mucho el tema de la población que atendemos, las personas que atendemos. Si ustedes revisan con respecto a el informe que se presentó el año pasado con los diferentes personeros que pasaron, pues no pudimos tener una información concatenada que nos pudiera entregar lo que hoy sí podemos entregar porque tratamos de organizar. En el marco de ello, entonces, tratamos de caracterizar la población que atendimos y en el marco de ello hicimos precisamente una diferenciación del enfoque que se presenta. En el marco de ello podemos decir hoy con total tranquilidad que tenemos de esas 1.417 atenciones, tenemos precisamente una población femenina de mayor injerencia en la personería, quienes se acercan a la personería precisamente para buscar la colaboración de la entidad son precisamente las mujeres, que después de realizar pues como todas sus gestiones en el hogar, se acercan y tratan de resolver también los temas jurídicos que a sus hogares les atañe. Tuvimos 1.070 mujeres en la personería solicitando el auxilio de nuestra entidad. Por parte de los hombres, 347, siendo el 24.5%, pero mire qué importante, 75.5% de la población que se atiende en la personería es precisamente población femenina. Personas con discapacidad se acercaron 56, que representan el 3.9% de la población atendida y tratamos de caracterizar con respecto a la edad y podemos tocar como menores de 26 años, 110 personas, algo así como el 7.8%, entre 27 y 59, 833 personas y 60 o más, 474 personas. Atenciones por día y con respecto al horario, esto nos sirve también para tratar de organizarnos con respecto a las diferentes audiencias, con respecto a las diferentes reuniones. La población que se acerca a la personería viene en su mayoría en las horas de la mañana, 1.030 personas atendidas en el horario de la mañana y en el horario de la tarde 387 personas. Por días, tenemos lunes 402 personas, martes 349, miércoles 89, jueves
352, viernes 225. Debemos entender que si bien el miércoles es bajito, es precisamente porque el miércoles es el día que utilizamos para tomar las declaraciones. Es importante que no se debe revictimizar a la persona y poner a que todo el mundo escuche su declaración, qué está poniendo de presente a la persona, el miedo que trae precisamente por lo que ha sufrido. Nos lleva a que sea un espacio de mucha más tranquilidad el viernes, donde no hay la posibilidad de que todo el mundo escuche esa parte. A pesar de ello, no solamente atendemos las declaraciones, sino que también tratamos de organizar y gestionar la oficina y las diferentes personas que damos cita, pero con ello también pueden acercarse y quien se acerca también es efectivamente atendida. Respecto del top 3, entonces, quedaríamos el lunes 402 personas, martes y jueves, días también de bastante tensión, siendo el lunes como el día de mayor atención y seguido precisamente por el jueves, como después precisamente de los recesos que tenemos dentro de la personería. Para el factor territorial, entonces, de esas 1.417 personas tenemos atendidas de manera externa, es decir, que vienen de Medellín, que vienen de Salgar, que vienen de otros municipios, tenemos 33 personas atendidas. Por la zona urbana tenemos 899 personas y 485, que representan el 34%, vienen precisamente de la zona rural. Para finalizar, entonces, con respecto a mejoramiento locativo de la personería, mejoramiento locativo y tecnológico, el año pasado realizamos un contrato, el contrato CMC 001 del 2025, que es para suministro de mobiliario y elementos de oficina para el adecuado desempeño y funcionamiento de la personería municipal, algo así como 27.619.900 pesos. Es la inversión más grande que se ha realizado en la personería en toda su historia con respecto al mobiliario y precisamente los elementos de trabajo. Debe decirse también que se da en el marco del aumento del presupuesto que tiene la personería. La personería viene aumentando paulatinamente 10 salarios mínimos cada año. Precisamente empezaron esos 10 salarios mínimos el año pasado y tratamos de invertir el recurso de la mejor manera posible. Es así como el presupuesto de la personería fue ejecutado en 95% el año anterior, pero precisamente tratando de solventar de la mejor manera posible las diferentes necesidades. En el marco de ello, entonces, tenemos que antes, esta era la zona de espera de la personería, que hoy precisamente fue cambiada por esta silla tándem, mucho más cómoda precisamente para la población, mientras nos esperan y podemos atenderlos con las tutelas, los derechos de petición y demás, se pueden sentar allí de una mejor manera. El año pasado también hicimos y nos sumamos a la administración municipal con respecto a la jornada de pintura. Miren qué bonito quedó también el tema de la puerta, también poniendo nuestro granito de arena desde allí. Estos eran los archivadores que tenía nuestra personería. Natalia vivía quejándose todos los días precisamente porque se dañaban las uñas y que hoy precisamente tenemos este archivador tan bueno y que efectivamente nos ha prestado tanto servicio y sobre todo el orden con respecto a la información, que es lo que hemos querido organizar. Estas eran las sillas que teníamos en la personería, sillas que si bien hoy siguen prestando uso, tratamos de mejorar precisamente para que la persona se sienta mucho más cómoda desde allí, con sillas nuevas, pero también muy cómodas y sobre todo más tranquilas. Lo que hicimos precisamente con todo este mobiliario fue tratar de colaborarle a la administración municipal. Enseguida conversamos un poco de en dónde están estos elementos, pero que desde la personería, teniendo recursos, teniendo presupuesto, pues que se pueda operar de la mejor manera posible. Personero, ya se cumplió el tiempo, pero le vamos a asignar otra media hora más. Perfecto, presidente, muchas gracias.
Con respecto a, este era el espacio que tenía Nati asignado para la secretaría, donde se atendía a los usuarios. Si ustedes revisan, el escritorio era más bien pequeño, los usuarios quedaban bastante alejados de ella. Hoy realizamos el cambio, adquirimos precisamente este escritorio, las dos sillas ya hoy quedan cerca, la persona la podemos ver a los ojos, podemos atenderlo de una forma mucho más personalizada. Teníamos estos dos computadores asignados a la personería. Estos dos computadores tenían más de 15 años al servicio de la personería, computadores que efectivamente fueron cambiados, computadores muy, muy buenos, porque yo sé que no se va a hacer una inversión así en bastante tiempo. Se hicieron unas compras de unos computadores muy, muy potentes, 40 gigas de RAM, una tera de almacenamiento. Son computadores muy, muy buenos que seguramente van a prestar un servicio por un periodo bastante prolongado de tiempo. Este era el espacio asignado para el personero, efectivamente lo cambiamos y tiene estos elementos hoy totalmente nuevos y seguramente seguimos en el marco del mejoramiento del mismo. Finalizamos con una impresora a color, que no la teníamos, pero que es multifuncional y nos sirve para scan, nos sirve para todo el tema de fotocopias y nos sirve para todo el tema de impresión. Finalizando ya pues con el, bueno, con respecto al tema locativo, yo creo que es importante que desde la personería tenemos estos elementos, estamos tratando de ver cómo hacemos para darlos de baja y efectivamente que los ocupe la persona que realmente los necesite, pero también atendiendo a los criterios de cumplimiento con la Contraloría. La idea no es que tengamos dificultades con respecto a ellos, dar las bajas efectivamente. Estamos tratando de coordinar ciertos temas porque inicialmente se iba a presentar un proyecto de acuerdo para que se nos diera la autorización para entregarlos, pero se vio de otra manera y nos dieron una asesoría por parte de la Contraloría diferente en la que vamos a hacer unas modificaciones. Hoy, de forma o a través de la figura del comodato, se entregaron estos elementos, los computadores. Uno de ellos lo tienen en la comisaría de familia, porque es bastante importante que los contratistas de la comisaría lo que hacían era precisamente en sus computadores personales ir con la información sensible de las personas que atendían en su computador personal, de arriba para abajo, con estos temas. Hoy no, hoy efectivamente está allí. Adicional a ello, la psicóloga de la Secretaría de Salud también el mismo tema, con su computador personal para arriba y para abajo, con la información personal de los pacientes. Hoy también tiene asiento desde allí. Estamos tratando de organizar porque tenemos otro computador que el computador del CISBEN está malo. Entonces, para efectivamente entregárselo a CISBEN bajo la figura de comodato. Las sillas que teníamos en la personería se les entregó, no sé si alguien fue a la inspección, pero las sillas de inspección eran bastante tortuosas porque daban como el mensaje de que se iba a caer. Realmente era bastante peligroso el asunto. Hoy 2 de esas sillas las tiene inspección, una de ellas se ubicó en contratación y tratamos de entregar cada uno de esos elementos. Los archivadores los tienen en agricultura y tratamos de asignar cada uno de esos elementos a donde fuera necesario. PAE tiene un escritorio, el que era del personero, y la secretaria de la alcaldesa tiene el otro escritorio. Pues la idea es que esto nos sirva, pues tampoco se trata de alcahuetearle a la administración municipal con respecto a la compra del mobiliario y demás, pero si desde la personería no lo estamos utilizando, qué bueno que se le pueda dar uso a estos elementos y verdaderamente para el servicio que debe ser, que es el servicio público. En el marco de eso, entonces, tenemos esos elementos, estamos tratando de organizar y depurar, porque si bien están prestados bajo la figura del comodato, siguen estando en cabeza del personero y siguen estando dentro del inventario de la personería y queremos tratar de depurar esa situación. Este año buscamos entonces depurar
todo el tema del inventario, pero también el tema del archivo. Entonces, en el marco de eso estamos gestionando diferentes elementos, pero todo pues bajo el marco de la legalidad. Para finalizar, entonces, es importante hacer la claridad, se me fue esta diapositiva antes, pero tenemos no, es que la tengo repetida. Tenemos a Natalia Vélez, que es nuestra secretaria de la personería, que sea este el espacio precisamente para agradecer el trabajo importante y sobre todo arduo que hace dentro de la personería. Ella, como yo siempre lo digo en los diferentes espacios y escenarios, es la cara amable de la personería, es ese primer contacto con los ciudadanos, precisamente con Cordiana, pero yo no sé quiénes de ustedes conocían precisamente el perfil que tiene nuestra secretaria de la personería, un perfil tan académico y que seguramente le presta todo el servicio a nuestra comunidad. Ella es técnica en gestión de procesos municipales, es tecnóloga en gestión pública territorial, es profesional en administración pública y actualmente es estudiante de Derecho, ya próxima a finalizar esos estudios. Nos ha venido acompañando en la personería, pero pues obviamente tiene una vasta experiencia y en el marco de ello también es importante que ustedes conozcan que desde la personería buscamos también que ella reciba precisamente la capacitación que nos permita mejorar la atención. En el marco de ello, entonces, hoy tenemos que ella recibió diferentes cursos en el plan de capacitación al personal y esos cursos precisamente están enfocados a garantizar una mejor atención a la ciudadanía, sin obviar pues obviamente las funciones que tiene el personero, pero que también desde allí podamos atender de la mejor manera posible. Con base en ello, entonces, ella recibió estos 5 cursos y diplomados que buscan entonces mejorar su perfil, pero que también buscan que los ciudadanos reciban la mejor atención posible. 2 de ellos yo creo que bastante importantes en el tema del SENA con todo lo que tiene que ver con archivo. Efectivamente, estas capacitaciones nos fueron proporcionadas por el SENA y le brindaron esas competencias laborales en nivel intermedio y nivel básico, pero también en valoraciones de apoyo con la Personería de Medellín y un diplomado de formación y fortalecimiento en control interno con énfasis en control fiscal por parte de la Contraloría General de Antioquia. Desde allí yo creo que es bastante importante que venimos apostando por el personal, el capital humano que tenemos dentro de la personería, que si bien es poco, yo creo que es una de los elementos estructurales y de la piedra angular para el ejercicio de las diferentes funciones que tenemos en la personería. Por eso yo creo que lo hablaba en algún momento con María Adelaida, el tema de la dignificación de las situaciones laborales o de las cuestiones laborales con respecto a la secretaria. Íbamos a presentar para este periodo de sesiones un proyecto de acuerdo con respecto a el tema salarial de Natalia como secretaria de la personería, que ya vieron que tiene un perfil muy importante, pero que también es importante verificar que si el presupuesto de la personería aumenta, pues no puede aumentar simplemente el tema de los contratistas y situaciones aparte con la personería. También es importante que tratemos de cualificar el personal humano que tenemos. Con base en ello, entonces, íbamos a presentar un proyecto de acuerdo que no se pudo presentar por el tema de ley de garantías y el tema de las modificaciones a la nómina que nos podrían haber afectado, pero que seguramente cursará en este consejo para las próximas sesiones después de finalizada la ley de garantías. Asimismo, un tema de viáticos que como todavía tampoco ha salido el decreto, pues quedamos al pendiente, pero que vamos a tratar de regular precisamente para darle piso jurídico a los diferentes elementos que tenemos dentro de la personería. Hemos mejorado en presupuesto y ello ha significado que podamos tener 2 contratistas. Para este año efectivamente tenemos 2 contratistas, uno encargado del tema de los procesos disciplinarios y el otro en el tema de archivo. Desde la personería tenemos un presupuesto, tenemos un archivo desde 1967 que efectivamente estamos
depurando a través de un profesional que contratamos, que efectivamente nos va a hacer todo el tema de tablas de retención y todo el tema del registro con Gobernación de Antioquia. Así entonces dejaríamos trazado todo el tema estratégico de la personería el año pasado con la mejora locativa. Este año vamos a tratar de hacer un par de mejoras extra con respecto a el tema locativo, pero sobre todo, y lo más grande, el proyecto más grande que tenemos es precisamente la mejora con respecto al tema salarial, precisamente de la secretaria, que es nuestro único empleado, y las dos apuestas grandes, importantes, que son el tema jurídico, con el contratista que tenemos actualmente, con los procesos disciplinarios, y el archivo, que vamos a tratar de depurar por un lado y por el otro precisamente organizarlo de manera técnica para tener tablas de retención y para tener pues como todos los registros dentro del marco de la legalidad y precisamente registrados en la Gobernación de Antioquia. Es así como dejo entonces todo el informe presentado, señor presidente, y le agradezco mucho por el espacio. Gracias a usted, personero municipal del municipio de Concordia, por darnos a conocer este informe y las labores que usted realiza en la personería municipal en beneficio de toda la población concordiana. Pasamos a dar el uso de la palabra a los concejales. Si algún concejal quiere intervenir, bien pueda, con el uso de la palabra, 10 minutos, el concejal Carlos Eduardo Rúa Zapata. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial para usted, para la mesa directiva, para los demás honorables concejales, para la secretaria general del consejo, para el señor personero municipal, para Natalia, la secretaria, la auxiliar administrativa, quienes nos acompañan de manera presencial en el recinto y para quienes nos siguen a través de las redes sociales. Muchas gracias, señor personero, por contarnos cada una de las acciones que vienen ejecutando desde la personería municipal, de valorar el acompañamiento que vienen haciendo con la mesa de víctimas, todo el trabajo que se hace, porque sabemos, y si recurrimos a la historia, Concordia fue un municipio muy afectado con ello y que hoy a la fecha siguen sufriendo muchas víctimas. Y que es importante que desde la personería se sigan acompañando como bien lo vienen haciendo. Entonces, es por ello que yo quiero resaltarlo el día de hoy, el informe que usted nos presenta, y mostrar un poco más la mesa de víctimas es realmente resarcir también algunos daños, porque no solo se repara con dinero, también hay otras acciones como esas de poderles ayudar a ellos y que ese daño vaya menguando un poco. No sé si todo, pero creo que de todas maneras el acompañamiento es importante. El trabajo desde la personería, y sabemos que muchos ciudadanos recurrimos a cuando sentimos que se nos afectan los derechos, a que nos acompañen desde allí. Y creo que ha sido importante en cabeza suya en este periodo ese acompañamiento. Hoy las cifras lo demuestran de que sí lo visitan demasiado. Esa particularidad de que el género femenino sea el número mayor de usuarios, yo creo que también es bueno seguirlo revisando y revisando sobre qué temas son, ¿cierto? Entrar en la puntualidad y si de la mano de la administración, de la comisaría de familia se pueden generar algunas acciones más en materia de prevención. Yo lo decía en este recinto esta semana, sentimos y vemos que el tejido social en el municipio viene decayendo y tenemos una responsabilidad, las instituciones, de buscar esa manera de que vuelva a haber más unidad, realmente de que vuelva a haber más concordia en este municipio. Lo demás, personero, creo que lo demuestran, siempre ha sido un número alto de acciones de tutela y de las labores que en cabeza suya tiene el despacho.
aplaudir porque realmente mejorar las condiciones laborales de los empleados siempre yo creo que genera un sano esparcimiento laboral, ¿cierto? Que pueda el empleado trabajar con unos buenos equipos, en un buen espacio, con un buen escritorio, eso también genera una mejor atención a los usuarios y qué bueno que esos recursos se estén invirtiendo de esa manera. Ya creo que cuando se presenten los demás y los proyectos de acuerdo en este consejo se evaluará las otras situaciones las cuales usted plantea. Entonces es de resaltar el trabajo personero, decirle que no podemos decaer, sabemos que falta mucho más dinero para tener más capacidad de empleados y poder atender a más ciudadanos, pero sé que lo están haciendo bien, las cifras y los informes que usted presenta el día de hoy lo demuestran y que tenemos que seguir trabajando de la mano de las instituciones, trabajando de la mano de la policía, el ejército y todos para garantizar seguridad, pero también para garantizar los derechos, porque no se pueden perder, pero sí a veces tenemos que saber que esos acompañamientos también en representación del Ministerio Público son importantes a la hora de actuar de la fuerza pública. Muchas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra y a usted, señor personero. ¿Personero va a intervenir referente a lo del concejal o prosigo con...? Únicamente con respecto a el tema de la población femenina, hemos tratado precisamente de caracterizar la población, pero en el marco de ello, las acciones presentadas no solamente están enfocadas a temas de familia, son las diferentes acciones. Quien efectivamente se acerca para solicitar la acción de tutela de su papá, de sus hijos, de su esposo, es precisamente la mujer. Quien efectivamente se preocupa por el tema de legalizar su predio es precisamente la mujer. Obviamente me imagino que estará también circunscrito un tema de que pues, el hombre estará laborando y todas esas cuestiones, pero no es que sea todo vulneratorio de derechos. Obviamente también se acercan las mujeres con respecto al tema de ejecutivos de alimento y demás, pero hemos con ello también tratado de articularnos bastante tanto con la comisaría como con la inspección para tratar de gestionar de la mejor manera posible sin el ánimo pues de revictimizar a estas personas, pero definitivamente estábamos tratando de leer las diferentes cifras, que no sea simplemente tenerlos allí, sino saber cómo atenderlos y cómo atacarlos, porque quien tiene la información pues definitivamente tiene el poder y en el marco de ello se presenta la solicitud. No es que no se haya atendido de esta manera, obviamente la personería ha venido de la misma atención, lo que pasa es que no habíamos visibilizado y no habíamos determinado cuál era esa población que efectivamente tenemos, pero siempre concejal y lo recibimos de la mejor manera posible. La idea es no solamente tener cifras, sino precisamente leer esas cifras y con base en esas cifras precisamente dar una mejor atención y precisamente derivar a la entidad que corresponda. Es bien importante que desde esta personería lo que buscamos precisamente es tratar de articularnos con la administración municipal y las buenas relaciones con la administración municipal lo que genera es una mejor atención para cada una de las personas que se acercan a la personería. Muchas gracias, concejal. Bien, pueda, concejal Carlos. Gracias, presidente. Gracias, personero. Finalmente, personero, creo que hay un tema que es importante conocer y es las acciones en salud. Me imagino que cuando usted habla de ese número de acciones en salud lo hacen en general, pero yo sí quiero que puntualicemos cuántas de esas acciones han sido de injerencia con nuestro hospital, que hayan sido de acá, o todas son por fuera, son acciones de tutela solicitando citas médicas con las EPS, ¿cómo son esas acciones?
Concejal, con respecto a ese tema es bastante importante que la dificultad hoy precisamente la tenemos con las diferentes EPS. Desde el hospital realmente se ha hecho una muy buena gestión con respecto a las remisiones, con respecto a las atenciones y no hemos tenido que derivar en solicitudes o requerimientos por parte de la personería porque con una llamada, con una solicitud de manera informal hemos podido atender cada una de esas situaciones. Los requerimientos y las solicitudes que hacemos en el marco de la responsabilidad que le asiste a la personería han sido a las EPS, que generalmente acciones de tutela y las solicitudes en salud van dirigidas directamente o a la EPS o a la IPS con respecto a la asignación de citas médicas, por ejemplo. Pero con respecto a la atención, desde la personería no hemos tenido dificultades con respecto al hospital, porque realmente cuando se nos ha puesto de presente alguna dificultad con el hospital, lo que se ha hecho es precisamente una llamada, sea a la jefe o sea al subgerente y realmente se nos ha dado la atención. Incluso con eso, todo el tema de citas, es que vienen y nos dicen, no he podido acceder a una cita, también hemos hecho la solicitud y la intervención y no se han presentado dificultades. Hoy el tema es estructural y el tema es con las EPS. Precisamente hoy, nueva EPS, yo creo que es una de las dificultades más grandes, las acciones de tutela todos los días en aumento, a pesar de ello no se genera un cumplimiento ni siquiera con el fallo de tutela, tenemos que recurrir a los incidentes de desacato y ni siquiera con los incidentes de desacato. Pero yo creo que es un tema generalizado, un tema que no viene solamente en Concordia, sino el suroeste y en todo el departamento. El personero de Medellín incluso estuvo en la Asamblea Departamental de Antioquia exponiendo la dificultad que tenemos con 9 EPS, pero lo mismo, seguimos con la misma invitación y pidiéndole a la comunidad que trate de acercarse a la personería para que presentemos las acciones y que por lo menos visibilicemos el asunto para poder tratar de solventar. Por ahora, a veces es complejo porque es muy difícil cuando usted como usuario viene solicitando un medicamento, viene pidiendo colaboración por parte de la personería, pero nosotros lo único que podemos hacer es presentar la acción de tutela, presentamos la acción de tutela, ganamos porque efectivamente el juez da la orden, pero a pesar de eso el medicamento no llega. Tenemos que acudir al incidente de desacato y todas estas cuestiones. Es bastante complejo, pero lo hemos venido realizando así. La invitación realmente es que se sigan acercando, a pesar de que a veces los resultados no sean los mejores. Muchas gracias, personero. Yo solo le voy a pedir un favor, usted como garante de que no se vulneren los derechos en nuestro municipio. Ha venido surtiendo una situación que es tremendamente difícil y es con la situación que está resultando con los cadáveres, que llegan los bomberos con toda la voluntad, generan la acción, van, recogen, pero a veces se están presentando muchas dificultades con el tema de la morgue. Y no sé, personero, pero yo siento que no estamos siendo lo suficientemente diligentes porque que se queden los cadáveres tantas horas en la ambulancia o en la camioneta de los bomberos, ¿de dónde va a partir la diligencia o las acciones? ¿De dónde se debe generar un certificado de defunción o no? Porque creo que han habido respuestas incluso desde medicina legal que aún no están siendo formales, pero que ya están los comentarios y esas formalidades las estamos solicitando. Y es decir, venga, medicina legal, si usted acá está diciendo por qué no lo hizo el hospital, si usted me está diciendo que es negligente el hospital, entonces entréguenos también las certificaciones porque lo que necesitamos constituir son las pruebas. Para mirar, personero, desde ahí, desde esa visión, con las pruebas, pero sí creo que las familias se están sintiendo muy afectadas a la hora en que lastimosamente le toca decirle al familiar, a los bomberos, está bien, suéltalo y déjemelo ahí, que vamos a mirar qué vamos a hacer. Yo creo que ahí vulneramos un poco más los derechos, las familias afectadas con la muerte de ese familiar, y sí es mi invitación como para que desde la personería se pueda revisar qué podemos hacer. Muchas gracias.
Claro que sí, señor concejal. Yo creo que es importante tener en cuenta con respecto a ese tema, a ese asunto particular, que desde la personería siempre hemos tratado, siempre tenemos que propender por dos temas importantes. El primero, el cumplimiento de la ley, pero el segundo también el tema de garantía de los derechos. Yo creo que es de vital importancia con respecto a ese asunto y en alguna oportunidad que hicimos la intervención por parte de esta personería, el tema de si esta personería lo que trata precisamente es de tratar de articularse con las diferentes entidades e instituciones, pues de la misma manera las diferentes instituciones del nivel territorial. En alguna oportunidad hicimos el llamado, hicimos la solicitud respetuosa al hospital para esa atención, sobre todo porque ese cuerpo que está allí ya realmente no siente, pero los familiares sí. Y el tema de dignidad es bastante importante. Yo creo que ha sido bastante complejo y todos creo que lo hemos visto pasar, ver a los cadáveres en estos carros, simplemente esperando a que se resuelvan temas netamente burocráticos, temas administrativos. Y en alguna oportunidad se lo dije al gerente y creo que lo reitero aquí, si bien yo no puedo determinar a quién le asiste la responsabilidad y definitivamente es un tema que tiene que sortear la administración municipal, si es un tema de colaboración armoniosa, si es un tema de pensar en ese familiar, si es un tema de pensar en ese cuerpo y las condiciones en las que queda, es un tema de revisar un asunto de salud pública y también es un asunto bastante importante si a la administración municipal que efectivamente tiene responsabilidad con respecto a ello no va a hacer la construcción de una morgue de la noche a la mañana y que en ese espacio de transición precisamente debe haber una articulación para resolver el asunto. Las entidades, y yo creo que es lo más importante, las entidades deben trabajar de la mano. Esto no es ESCO por un lado, el hospital por el otro, la personería por el otro, el consejo por el otro. La idea es que todos tratemos de remar para el mismo lado, precisamente en pro de la población concordiana. Y en el marco de ello, pese a las diferentes solicitudes, porque es que se puede decir, es que Corantioquia realizó la solicitud, claro, pero mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Porque la administración verdaderamente ha venido realizando unos esfuerzos importantes con respecto a la regularización del tema de la morgue, pero no es un asunto tan sencillo, ¿cierto? El tema del cementerio, que sería el espacio, no cumple con el tema de vertimientos y hay situaciones allí importantes por explorar. En el marco de ello, desde la personería y precisamente en vela y garantía de derechos humanos, lo que hacemos es precisamente solicitar a las diferentes entidades e instituciones pues que traten de articularse, sobre todo pensando en la población concordiana. Muchas veces no tenemos el espacio definido, muchas veces no tenemos, es que yo creo que aquí es bastante importante. El personero no tiene que barrer, el personero no tiene que organizar los cables, pero seguramente en el marco de las dificultades que se tienen en una personería de sexta categoría, hemos tenido que apelar y hacer muchas cosas. De la misma manera, esta administración municipal seguramente tendrá que sortear con muchas situaciones que quizás no le corresponda precisamente por el bienestar. La invitación desde la personería es que más allá de decir no me corresponde, no puedo, no, es pensar en la población concordiana, en cómo podemos darle solución a este asunto y tratar pues como de no chutarnos la pelota, sino tratar precisamente de desde los esfuerzos de cada uno. Obviamente, yo creo que desde el marco de el cumplimiento y de las extralimitaciones tampoco estamos llamando a que se incumpla la ley, pero que sí tengamos una articulación y una articulación que verdaderamente se puede generar. Yo creo que la personería no es un ente llamado a hacer solicitudes de citas, ¿cierto? Esa no es la función de la personería, pero lo hacemos precisamente bajo el pretexto de garantizar un derecho, que es el derecho a la salud. La personería no tiene que sentarse a llamar al hospital a pedir una cita, pero lo hacemos precisamente tratando de garantizar un derecho a una persona. Y yo creo que en el marco de eso sí apelamos precisamente a la humanidad y apelamos precisamente
a los derechos de cada una de esas personas. Mesas de concertación yo creo que siempre van a ser importantes, pero que no trabajemos como islas, sino que precisamente trabajemos en pro y en bienestar, porque este municipio, hasta donde yo sé, nunca ha tenido morgue, entonces tampoco es que sea un asunto que se pueda generar allí, que podamos determinar. Entonces siempre la invitación, yo creo que desde la personería siempre hemos tratado de articularnos bastante, más allá de perseguir o de generar algún tipo de mella con respecto a las gestiones que realiza cada una, lo que tratamos es precisamente de viabilizar muchos asuntos. Dios le pague, concejal. Gracias, personero, por su respuesta. Ojalá este mensaje pueda llegar a quien hoy está en cabeza del hospital. Gracias, personero. Y gracias, señor presidente. Continuamos con el uso de la palabra. Tiene 10 minutos el concejal Juan Gabriel Ruiz Zapata y luego la concejala Juliana Correa Gómez, que está esperando también el uso de la palabra. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Buenas tardes para todos los presentes, para quienes nos ven a través de las redes sociales. Saludo y agradecimiento especial al personero municipal y a su secretaria Natalia Vélez por acompañarnos en el día de hoy en nuestro recinto. Personero, dos cositas muy buenas y positivas, bueno, todo, pero en general, las que más me llamaron la atención a mí fue el tema de la dotación, que bien bonita que les quedó, gloria a Dios. Da muy buena presentación y comodidad a los usuarios de acá del municipio, bueno, y a todas las personas en general, porque nunca se sabe que se puede acercar a otra persona que sea de otro lugar, pero que esté residiendo acá. Y la segunda, y personalmente la veo como la más importante, es algo que habla muy bueno de usted, y bueno, y también, no solamente de usted, de los dos, porque lo he podido también apreciar en Natalia, hay que decirlo, hay que reconocerlo, y es el buen trato que ustedes le están dando al usuario, al ser humano. Yo le había manifestado en una ocasión, en un diálogo a usted por fuera, en la calle, que para mí no podía ser buen funcionario una persona que solamente rindiera dentro de su puesto de trabajo, pero que no tratara bien al ser humano. Para mí no es buen funcionario, para mí es malo. Así rinda mucho, para mí es nefasto. En una ocasión hubo una persona acá que estuvo encargada de la personería municipal, me acuerdo que ella claramente me dio esta respuesta, que no culpaba a las personas porque a veces estaban en decibeles, en un sube y baja, porque eran seres humanos. Pero para mí, hacer esto en el ámbito laboral es una falta de respeto y una falta de ética. Porque a nosotros nos enseñaron, yo me acuerdo, a mí claramente me lo enseñaron desde el colegio, que lo laboral nunca puede ir incluido con lo personal, nunca se puede confundir. Y personero, no sé del estado de ánimo de Natalia o del suyo, es la vida personal de ustedes y es muy respetable, pero siempre que paso por ahí, ¿cómo están? Con buen ánimo, con buena disposición. Además, yo me fijo mucho en esa parte, porque esa es mi labor como concejal, ejercer control político, en el rendimiento y en el trato hacia el ciudadano, hacia el usuario. Le pregunto a las personas, me perdonan que les diga la verdad de frente, pero yo siempre acostumbro a hacerlo. Y todos los comentarios que he escuchado de ustedes son positivos. Yo no vengo a perseguir a nadie o, perdón por la expresión, a montársela a alguien, sino que siempre procuro, porque a mí me ha tocado. Me ha tocado cuando era un ciudadano del común, que lo recibieran a uno, como dice el viejo dicho, los abuelos con 4 piedras en la mano. Y eso para uno es muy triste. Le dañan a uno el estado de ánimo, no solamente le dañan el día, sino que le dañan a uno el estado de ánimo, quién sabe por cuántos días. Miren, yo todavía lo recuerdo. Y en ustedes he podido apreciar que sí le están dando el trato que le deben de dar a la comunidad cuando requieren de sus servicios. Qué bueno que esta oficina siempre sea de puerta abierta, es que siempre se reciba con el mayor carisma posible, porque con todo respeto, para eso les pagan a los funcionarios, a nosotros también, para que se dé
un buen trato. Y por último, perdón que me vuelva repetitivo, jamás se debe confundir lo personal con lo laboral. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias a ustedes. Continuamos con el uso de la palabra. 10 minutos, la concejala Juliana Correa Gómez. Gracias, señor presidente. Buenas tardes para los honorables concejales, para el personero, su secretaria Natalia, para quienes nos acompañan dentro del recinto, secretaria del consejo y quienes nos ven a través de las redes sociales. Personero, pues yo creo que hoy recibimos a satisfacción este informe y yo creo que es de ese tipo de informes que a uno le nace y es satisfactorio ver. Realmente es el tipo de informe que a mí me gusta ver en este consejo, porque es un informe que explica, que se entiende y que muestra efectivamente lo que hace una dependencia, que es lo que todos quisiéramos. Y para nosotros como concejales realmente es un poco complejo cuando vienen solo a leernos, que esa no es la finalidad que nosotros quisiéramos. Entonces, es de mucho agrado realmente y por eso quiero resaltar este informe que hoy nos traen. Al visualizar es muy importante porque nos dio a conocer incluso esos horarios que más personas son atendidas, como lo decía el concejal Eduardo, el género que más visita la oficina, cuáles son esas instancias a las que más visitan la personería. Y creo que son esos factores importantes que nosotros nos llevan a conocer y también a darnos cuenta de cómo está funcionando, en este caso, la personería. Ahorita el concejal Eduardo mencionó un tema muy importante que yo también acá lo tenía pendiente y era con respecto a esa problemática que estamos viendo en este momento con el municipio y más queríamos preguntárselo por ser el garante de sus derechos de los concordianos. Ya varios de los concejales lo han manifestado también y yo también estoy totalmente de acuerdo con ellos, pues es un tema sensible para cada uno de nuestras familias y cada uno de nosotros pues en el momento no lo hemos vivido, pero no quisiéramos vivirlo realmente. Y si bien es una problemática que nos han explicado de muchos años, pero yo creo que sí tenemos que buscar una solución para esto y es por eso que hoy le pido, personero, que busquemos esas acciones de cómo mirar realmente acá qué vamos a hacer, porque tenemos que buscarles una solución, no seguir pensando o como decimos, chutándonos la pelota el uno al otro, sino buscarle esa solución que necesitamos para los concordianos. Asimismo, también quiero aprovechar y también resaltar en cada uno de esos espacios que hemos tenido momentos y esas reuniones de violencia contra la mujer, esos actos que hemos tenido y que lastimosamente hemos tenido en el municipio, que ha estado muy presente para cada una de esas familias, ha actuado como realmente se debe de actuar y creo que eso es lo principal cuando pasan estas situaciones, pues que las personas que realmente tienen la posibilidad de poder ayudar estén. No es más, señor presidente, y muchas gracias a usted, personero. Gracias a usted, concejala. Seguimos con el uso de la palabra. No habiendo más intervenciones por parte de los concejales, le damos las gracias al doctor Marlon Villa Cardona, personero del municipio de Concordia, Antioquia, a su secretaria Natalia Vélez Montoya, por haber estado hoy en el recinto del Consejo Municipal. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien. Continúe, secretaria, con el orden del día. Quinto, proposiciones y asuntos varios. Estamos en proposición de asuntos varios. Estamos en proposición de asuntos varios. No habiendo más intervenciones por parte de los concejales en asuntos varios, continúe, secretaria, con el orden del día.
Sexto, himno de concordia. Testimonio victorioso de inventiva y de pujanza, como un bastión altanero, hecho cuartel de labranza, que a pasa al infinito, verde azul de la montaña, que arrapasa al infinito, verde azul de la montaña. Siendo las 5:36, damos por terminada la sesión del día de hoy. Una feliz tarde para todos.